Bueno, Yamina, antes de empezar con la primera clase, que es el Estado y sus componentes, vamos a repasar qué es lo que es la geografía. Sabemos que la geografía es una ciencia, pero según el geógrafo Claudio Barrio, la geografía es una ciencia que estudia la superficie terrestre, ¿sí? Que es donde están asentados los continentes y los países, estudia la superficie terrestre, las sociedades que habitan, ¿sí?, esta superficie terrestre, y los territorios que conforma cada país y que se relacionan entre sí. La pregunta que nos hacemos es si cada territorio está representado por un estado, cómo se formaron los estados y cómo están conformados los estados. El estado, ¿sí?, es una unidad política que regula la vida de las distintas comunidades que habitan en su territorio, ¿sí? Estas comunidades que habitan en su territorio, en el territorio que tiene un estado, no siempre profesan la misma lengua, no siempre practican las mismas costumbres, no siempre practican la misma religión. El estado, para que exista, debe tener sí o sí un territorio, ¿sí?, que lo represente y una nación que lo identifique. Sin el territorio y sin la nación, el estado no puede existir. El estado, como unidad política que regula la vida de las personas que habitan en su territorio, tiene sus componentes, que es el territorio, el pueblo, la nación, el gobierno y un componente que engloba a todos, que es el sistema jurídico. El territorio es la base física sobre la cual el Estado ejerce soberanía. En el caso de la Argentina, el territorio está conformado por las 23 provincias y la ciudad autónoma de Gran Buenos Aires, que es la capital federal, ¿sí? El pueblo es el conjunto de habitantes que habita sobre el territorio, ¿sí? Según el censo 2010, en nuestro país tenemos 40.777.096 habitantes que viven sobre nuestro territorio. Dentro del pueblo tenemos la nación, que es diferente al pueblo. No hay que confundir estos términos, porque la nación es el conjunto de personas que forma parte de una etnia que practica la misma lengua, que habla la misma lengua, que practica la misma religión, que tiene las mismas costumbres. Por ejemplo, los gitanos y los kurdos. Los gitanos y los kurdos son pueblos que se encuentran diseminados en diferentes territorios, diferentes estados del mundo. Una nación puede vivir, ¿sí?, sin un estado. Una nación puede o no tener un territorio, como por ejemplo los gitanos. Los gitanos no tienen un territorio específico donde se asientan, sino tienen un país que lo identifique, al igual que los kurdos, ¿sí? Otro componente es el gobierno, ¿sí? El gobierno es el que se encarga de preservar y garantizar la vida, ¿sí?, de las personas, ¿sí?, que habitan en el territorio. El gobierno se encarga del aspecto económico, político, judicial, educativo, ¿sí? Hay en el mundo distintos sistemas políticos, distintas formas de gobierno. En el caso de la Argentina, ¿sí?, el sistema político es republicano y federal, y en el caso de gobierno es democrático. Y el sistema jurídico, ¿sí?, que va a estar conformado por todos aquellos elementos que tienen que ver con los derechos y deberes que ese conjunto de personas que está sentado en el territorio debe cumplir, y está representado a través de la Constitución. En nuestro país la Constitución se sancionó en el año 1853, tuvo varias reformas entre el año 95 y 94, y en ellas se expresan los tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial está conformado por los jueces y debe ser independiente del gobierno de turno. Cuando un Estado es reconocido por los demás, decimos que un Estado existe cuando tiene un territorio que lo identifica, ¿sí?, y una nación que lo representa. Pero cuando es soberano, significa que no reconoce ninguna autoridad por encima del mismo y es reconocido por los demás estados como tal. Por ejemplo, Australia tiene su territorio, tiene su nación, ¿sí?, y es un Estado soberano porque no reconoce ninguna autoridad por encima del mismo, no depende del Estado de Sudáfrica ni del Estado de China, y es reconocido no solamente por China y por Sudáfrica, sino por el resto de los estados como un país soberano. Sí, soberanía es diferente de colonia. La colonia es aquel territorio, sí, que depende de un Estado, como por ejemplo las Malvinas es un territorio que es una colonia que pertenece a Reino Unido políticamente, porque geográficamente las Malvinas sabemos que nos pertenece
a la Argentina. La ONU establece un criterio para poder decir que un Estado es tal. Según el criterio de la ONU, un Estado es independiente cuando es soberano. Entonces, hasta el año 2004 habían 200 estados, ¿sí? Utilizando el criterio de la ONU, hay 196 estados independientes y el resto son colonias.